Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Megas. Hoy tengo conmigo a Aida Estevez. Ella es fundadora de Como Darwin, que es una empresa que trabaja para optimizar los negocios, los sistemas, las startups, las pymes, los procesos, y de eso y de mucho más voy a hablar con ella porque es una emprendedora nata. Así que vamos a conocer su historia y voy a empezar por ahí porque ya sabéis que en Voces Megas me gusta mucho conocer las historias profesionales de nuestros invitados y nuestras invitadas. Y en este caso, Aida, me gustaría mucho empezar por ahí esa parte porque tú empezaste como ingeniera química, es decir, estudiaste ingeniería química. Sí, Y de ahí a sí, lo que eso estás es. haciendo ahora, puede que haya mucho que ver, yo no veo tanto la relación, entonces me gustaría que nos hables de ese viaje tuyo de ingeniería química a lo que estás haciendo ahora en Como Darwin y por qué crees que se necesitaba una iniciativa como crear esta empresa que tú has creado. Vale. One, two, three, four. Hola, gracias. Yo encantada de estar aquí. Y bueno, sí, tal cual. Yo estudié ingeniería química, pero no tanto por vocación, sino por dónde estaba ubicada. Es decir, yo quería estudiar una ingeniería porque me gustan mucho las ciencias, bueno, las letras también, pero las ciencias más, y quería una ingeniería que estuviese en Santiago de Compostela. Así que fue un poco por azar, fue mi primera opción dentro de las múltiples opciones que escogí después de selectividad y me aceptaron y bien. Durante la carrera me di cuenta de que no me encantaba la química. Y bueno, de hecho, el primer año, creo que en junio, solamente había aprobado una asignatura que era programación. Y dije, bueno, igual me equivoqué de carrera, aparte, igual tendría que haber hecho informática, pero bueno, tengo muchos amigos de ingeniería informática. Después no me arrepentí. A medida que fui avanzando en la carrera, la parte de optimización de procesos industriales fue lo que más me llamó la atención. Eso derivó en que realizara un máster de optimización, pues era innovación y optimización de procesos industriales en la Universidad de Vigo. A partir de ahí empezó mi curiosidad sobre metodologías de trabajo, de formas de trabajar, de cómo cambiando determinadas, digamos, tendencias dentro de las empresas se podía mejorar la eficiencia de ellas. Y no solamente la eficiencia a nivel empresa, sino la eficiencia de los procesos industriales, la eficiencia de los procesos administrativos. Y digamos que fue lo que me llamó la atención de ir viajando hacia ese lado. Pero bueno, tuve muchas experiencias en una multinacional, sobre todo, la cual pues desarrollé muchos puestos diferentes. Me permitió formarme muchísimo como persona y después ya sí que enfocarme más no solamente a la rama industrial y de operaciones, sino también a la parte de estrategia, procesos administrativos, empresa en general y en global. A partir de ahí me certifiqué en metodologías ágiles, pues las típicas Scrum, Kanban, y fui conociendo otro mundo y todo ello derivó en constituir como Darwin. Digamos que lo que me motivó después de este viaje, que fueron muchos años, o sea, más o menos 10 años desde que acabé la carrera, fue que hasta que empecé en Como Darwin, todo mi trabajo se había desarrollado en multinacionales y yo no veía el impacto real de este cambio de metodologías en las multinacionales. Es decir, tú sabes que, bueno, una multinacional tiene diferentes departamentos, diferentes áreas. El hecho de crear un impacto a nivel cuenta de resultados es muy difícil conseguirlo si no englobas a toda la organización, si no conoces todo el sistema de la organización. Y muchas veces cuando trabajas en multinacionales no tienes acceso a ese conocimiento de toda la organización a modo sistema. Eh, a partir de ahí también lo que vi, o sea, lo que detecté fue una necesidad de todos los conocimientos que yo había adquirido a lo largo de mi trayectoria profesional en estas multinacionales. No había muchas consultoras que lo pusiesen a servicio de las pymes. Ujú. ¿Esto qué quiere decir?
que, pues, por ejemplo, yo veía noticias como la conservera tal ha sido comprada por un fondo, ha sido comprada por una empresa china, canadiense, y a mí eso, pues, digamos que me afectaba desde el punto de vista de, jolín, somos muy buenos, los gallegos en general, somos capaces de generar negocio, ¿por qué no sabemos mantenerlo? Igual es que nadie nos ayuda a ese crecimiento sostenible que tiene que tener una empresa. Y a partir de ahí, pues sale el propósito de Como Darwin, ¿no? Que es ayudar a pymes y startups de Galicia a que su crecimiento sea sostenible. Es decir, a que puedan hacer más con los recursos que tienen. Simplemente, pues organizándose de otra forma, con algún tipo de metodología nueva, con distintas formas de trabajar. También me llama mucho la atención, por ejemplo, que haya pymes que no tengan relevo generacional. Pero yo lo entiendo desde el punto de vista de, yo soy hija de alguien que montó una empresa, veo que mi padre o mi madre está trabajando 15 horas al día para que la empresa salga y que al final son quebraderos de cabeza, que incluso quiebras, ¿no? Y después volverlo a montar. Em, claro, las nuevas generaciones, entre las que me incluyo, no estamos dispuestas a vivir para trabajar. Es decir, o sea, queremos vivir. Y entonces, eso también, digamos que nos permite llegar a un tipo de clientes que dicen, vale, la empresa de mi padre es así, ¿cómo puedo hacer para no dejarme aquí la vida, ¿no? Ujú. Y es bonito porque al final acabas ayudando a que esa empresa siga creciendo, siga siendo sostenible, algo que costó tanto trabajo, pues que tenga relevo. No sé si Muy he contestado, pero interesante. bueno. Sí, sí. Vamos a volver, ¿eh? Porque esta parte de sistemas y de eficiencia, que también tiene mucho que ver con la productividad, ¿no? Al final. Y es ¿No? no solo trabajar por trabajar, sino la calidad de vida. También Ujú. estás ahí comentando de que queremos calidad de vida, no solo estar trabajando aquí deslomándonos y tal vez pues esa parte de cómo reconvertirlo y hacerlo más eficiente. Antes de irme por Correcto. ahí, quería tocar Ujú. el tema de lo de hacerte tu emprendedora y los retos que eso ha supuesto para ti. Porque claro, de trabajar en una multinacional, ¿verdad? A ser Ujú. emprendedora hay un mundo a nivel de mentalidad increíble. Entonces, me gustaría preguntarte por los tres retos principales que tú has visto al navegar esto de hacerte Sí. emprendedora, hacerte visible, conseguir tu primer cliente para las personas que nos están escuchando. ¿Cómo Ujú. fue esa fase para ti? Porque además, como Darwin, que me gusta mucho, habla de adaptación al cambio, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. en ese cambio que tuviste, que es un cambio espectacular, de trabajar de multinacional a emprender, ¿cuáles serían tus tres principales retos que recuerdas? Fueron como, madre mía, que esto no sabía yo que la que me estaba metiendo yo aquí. Vale, el primero, bueno, la verdad es que yo ya de niña tenía una mentalidad bastante emprendedora. O sea, con mis primos, nuestro primer emprendimiento fue en plan, montamos un grupo de música, grabábamos cintas y las vendíamos a los amigos de nuestros padres. Y organizábamos un concierto y vendíamos la entrada y íbamos sacando nuestro dinerito, ¿no? Esto te estoy hablando pues con 9 años, una cosa así. Eh, mi primer emprendimiento real fue en la facultad. O sea, yo en la facultad me hice autónoma, creé una marca que se llamaba Un Buen Día Producciones y lo que hacía era ser manager de de grupos de rock, ¿no? Llevaba pues varias bandas y lo que organizaba era conciertos en diferentes salas de conciertos de esas bandas. Yo creo que el primer reto real fue ahí, en ese primer emprendimiento. Primero me di cuenta de lo solo que estaba el emprendedor. Ujú. Es decir, vale, sí, yo estaba continuamente en contacto con mucha gente, con las bandas, con las salas, también programaba en una sala de conciertos y demás, eh, pero después emprendí yo sola, sin asesoría, o sea, me hice mi declaración de la renta, todas estas, el IVA, bueno,
aprendí cosas que no tenía ni idea, pero no solamente de que no te las enseñan en el instituto, es que las carreras al día de hoy no te enseñan cómo emprender. No, O sea, no tienes ni idea. Recuerdo que la primera vez que fui a Hacienda o a la Seguridad Social para decir, bueno, vale, no, a la Seguridad Social, vale, bien, voy a pagar autónomos. Ya llevaba como 2 meses en Hacienda, pero no había percibido ningún ingreso, ni sabía si los iba a recibir, entonces no me había dado de alta en autónomos. Y me dijeron, es que esto no lo puedes hacer, es que esto lo tienes que hacer a la vez, es que cómo se te ocurre esperar tanto, porque no sé qué. Y yo de verdad le dije a la señora, estoy hasta los huevos, ¿me vas a dar de alta o no me vas a dar de alta? Porque para cobrar 50 euros al mes que voy a cobrar, para eso no emprende nadie, ¿sabes? claro, yo sé. Y esa fue la primera vez que, yo creo que la primera vez y la vez que más seria me puse y decir, a ver, dadme facilidades que estoy intentando montar algo. Eh, y ese fue el primer reto. Después estamos hablando de conseguir clientes que en un ámbito que no te conocía nadie y que yo era la más pequeña y que igual de salas de conciertos había 60 personas, 56 eran hombres, 4 éramos mujeres y yo era la más pequeña. Estoy hablando que tenía 22 años o una cosa así, de todas las mujeres. Entonces, ahí el reto también estuvo en plan de, no me va a escuchar nadie, ¿qué hago? Pero bueno, eso de la etapa anterior. De esta etapa de como Darwin, eh, la parte de la soledad, como ya la había vivido, o sea, lo que hice fue emprendí y contraté. También, bueno, he montado en el pasado una asociación con 2 socios que tenemos el Festival Silfes de Obarco de Valdeorras y, claro, no siempre es fácil trabajar con socios. La verdad es que tengo que decir que con mis socios del Silfes se trabaja genial, pero me leí el libro negro del emprendedor, que es algo que recomiendo. Si quieres emprender, léete el libro negro del emprendedor, que te lo pone todo crudísimo Ya, y te dice, si tienes miedo a estar solo, contrata, no hagan socios por ser socios. Entonces yo seguí ese consejo y contraté. Entonces lo que es la parte del reto de la soledad no lo tuve en esta, en esta experiencia de como Darwin. Lo que sí tuve es el hecho de que tú comentabas. O sea, yo vengo de una multinacional. En las multinacionales se habla de una forma determinada, eh, tienen unos retos determinados y yo quería enfocarme en algo completamente diferente, que son las pymes. Entonces, recuerdo que a una persona a un chico que después fue mi primer cliente, lo invité a asistir a una formación que impartía acerca de metodologías, bueno, de Lean Manufacturing en este caso y cómo aplicarla en empresas. Em, Al final de la formación le pedí feedback y lo que me dijo fue, realmente es súper interesante lo que haces, pero como sigas hablando así, no vas a tener a nadie. Entonces menudo el reto feedback. fue, sí, el reto fue cómo cambiar todo mi lenguaje Ujú. de comunicación o de venta de estas metodologías a algo realmente entendible y que mis clientes pudieran decir, eso. Eso es lo que hago. Sí, eso es lo que hago y eso es lo que quiero. O sea, que los clientes digan eso, Eso es lo que ¿sabes? puedo conseguir. Sí, sí. Entonces, invertí muchísimo en la parte, bueno, en el branding en general, pero en la parte de estrategia de comunicación. De hecho, tengo un brand book que me hicieron unas chicas de aquí de Cangas, las Lolas, que son geniales. Y tengo ese brand book donde dice, ¿cómo habla como Darwin? De hecho, ellas llamaron a esta persona, a este chico que te comento. Le dijeron, vale. Y le recopilaron todo el feedback en cuanto a comunicación, en cuanto a imagen, y me lo plasmaron en un libro y dice, es que como Darwin habla así, porque eres tú así. Entonces, ahí es una de las cosas que primero le doy a mis trabajadores según te incorporas a la empresa, léete esto. O sea, no hay un mail que ponga, digamos, enviado por nosotros que ponga reciba un cordial saludo. Perdón, no.
Sí, una de nuestros fuertes es que queremos esa cercanía con el cliente y que realmente la tenemos. Y si no la tenemos de inicio en la primera reunión por como sea, pues igual no es nuestro cliente. Tanto, o sea, porque nosotros no vamos a cumplir sus expectativas, ni él va a cumplir las nuestras. Me refiero que nosotros también tenemos expectativas de cara al cliente, ¿no? Y sobre todo cuando estás hablando de un cambio que vas a hacer en una empresa que casi siempre toca lo cultural, tienes que estar en sintonía con los valores y hacia dónde llegar de tu cliente, porque si no, va a ser imposible. Entonces, vale. Segundo reto fue la parte de la comunicación, en plan, aprender a hablar como habla mi cliente. Vale. ¿Tú crees, Aida, en relación a esto, crees que Sí. nosotros solemos saber qué tal las habilidades de comunicación es algo que podemos aprender, que podemos mejorar, o crees que por lo general es como, pues no se me da bien, o no es algo que ni siquiera nos planteemos y puede tener ese impacto a la hora de emprender un negocio? Yo creo que las habilidades de comunicación se pueden practicar, se pueden mejorar y se pueden crear incluso. O sea, conozco a personas súper tímidas o muy técnicas que realmente han practicado la oratoria, han ido a cursos, están en grupos de oratoria donde se esfuerzan a hacer ese tipo de cosas y realmente la evolución que ves en esas personas cuando después tienen que hablar en público es brutal. Es brutal. Entonces yo creo que se pueden practicar, pero también creo que pueden salir de forma innata. O sea, de forma innata una persona puede tener más habilidades comunicativas que otras. Pero bueno, lo que sí es cierto es que tienes que estar continuamente exponiéndote a sitios, pues por ejemplo, hablar en un podcast, dar una conferencia, una formación, tienes que exponerte a sitios donde practiques esas habilidades, porque si no, como todo, si no hay práctica, digamos que va para abajo en vez de evolucionar. ¿Y qué es lo Y que, perdona que te interrumpo aquí, sí, pero me sale una pregunta que me interesa mucho porque tú sí que sientes que has estado en un proceso de mejorar esta habilidad, ¿no? sí, Y sí, entonces, yo he estado en un proceso de mejorar esta habilidad desde el punto de vista que a mí me costaba muchísimo comunicar en redes sociales. Muchísimo, ¿en qué muchísimo. formato? ¿Vídeo, audio? O sea, ¿cuál es el formato que usas? En cualquier formato. Cualquiera. Sí, así como lo presencial siempre lo tuve, o sea, desde pequeña, o sea, doy formaciones, me encanta, doy ponencias y lo disfruto, pues hago podcast en directo y genial. Este también, ¿sabes? O sea, al final una videollamada ves a la otra persona, pero el hecho de comunicar y no saber quién está detrás, eso era en plan, ¿y esto quién lo va a leer? ¿Y a quién le va a importar esto? Porque ahora estamos teniendo esta conversación y yo veo que te interesa. Entonces recibo tu feedback inmediatamente de decir, vale, por aquí sí, por aquí no, o en una formación. Veo a las personas con cara de duda y digo yo, vale, él tiene más que decir o tiene algo que debatir. Y a mí me encanta lo de debatir y, y enriquecernos todos, ¿no? Con ese debate. Pero en las redes sociales, como es escrito, o sea, si tú mandas un vídeo, los comentarios que vas a recibir no van a ser en formato de vídeo, de hey, ¿sabes? O sea, No, te van a escribir. ahí Te está. van a escribir y se puede, y si yo escribo, primero se puede malinterpretar, segundo, vas a tener opción o no opción de aclararlo, pero también tú puedes malinterpretar otros comentarios, es como que me parece todo menos fluido. Y aparte de que pensaba, yo no quiero contarle a nadie mi vida personal, y porque a Ujú. nadie le interesa. Entonces estuve en un proceso de mejorar esta parte y estuve trabajando con un coach durante un año casi. Antes, o sea, yo emprendí en abril, pues en mayo del año anterior había estado con un coach ya con idea de emprender, de cambiar de trabajo, lo que sea, para mejorar esa parte, para obligarme a publicar en LinkedIn, porque sabía que era importante, ¿no? La marca personal. Y él me hizo ver determinadas cosas como que una cosa es tu vida personal o cosas que tú puedas contar personales
algo que te ocurre y que además puede estar relacionado con el trabajo, o sea, que debe en LinkedIn estar relacionado con el trabajo, y otra cosa es tu vida privada. Entonces, no tiene que influir, nadie tiene por qué conocer nada de tu vida privada, pero sí que te vean honestamente humana, ¿no? Y yo eso decía, ¡buah! Pues vamos a intentarlo. Y en el momento en el que empiezas a practicar es como todo, dices, vale, pues bien, pues tiene sentido. O sea, la primera vez que me puse delante de un vídeo para las redes sociales de Instagram, creo que fue, que ahora también están los vídeos en LinkedIn, dije, madre de Dios. Pero bueno, como mis chicas de redes me dijeron, cuéntamelo a mí. Ellas estaban Claro. grabando y se plan, cuéntamelo a mí. Y entonces ahí ya fue todo fácil. Se lo estaba contando y ella estaba sintiendo, no sé qué, no sé cuánto. Y es como más sencillo. Pero bueno, tienes lo aquel. Claro, o sea, la cosa como de coger el teléfono y mirar a la cámara y estoy hablándole a una cámara, ¿no? Y como que piensas todos esos extraños que me van a escuchar. Entonces ahí se crea una forma diferente de crear contenido y es poquito a poco ir, sí, al final es como crear una relación con la cámara y como si se lo estuvieras diciendo a tu mejor amiga o en este caso a una clienta ideal o a alguien a la que quieres ayudar y centrarse más ahí. Pero sí hay un proceso. ¿Y Mm, qué es lo lo hay, que lo hay. ¿Qué es lo que más te enseñó sobre ti, Aida, a la hora de eso, como emprendedora, este viaje en mejorar tu comunicación para llevar tu proyecto a redes, a LinkedIn, a Instagram? Lo que más me Ahora ayudó, sí. realmente, bueno, yo, como Darwin, parte de una estrategia que hemos desarrollado mediante una metodología, que son OKRs, ¿no? Dentro de esa metodología, digamos que tenemos un método propio, que no es el real de OKRs, pero a nosotros nos funciona y es el que intentamos implementar en clientes, que es a partir del propósito de tu empresa, que es por donde tiene que girar todo, empieza a crear al menos, o sea, entre 3 y 4 objetivos. Tres sobre todo, ¿no? Y el primero tiene que ver con la sostenibilidad de tu negocio, porque tú no vas a poder conseguir tu propósito, que es en plan, gano dinero de esta forma por esto o para esto, en nuestro caso es para ayudar a las pymes en su crecimiento sostenible y que después no tengan que depender de un tercero. Eh, el primer objetivo es de sostenibilidad del negocio, el segundo es de visibilidad de marca, o atención al cliente o calidad. Entonces, si tú tienes claro que tu marca, para ser tu marca o tú o tu empresa, tiene que ser visible o tener una calidad óptima para que bueno, para que siga evolucionando y para que tu empresa tenga sentido, entonces a partir de ahí sacas esas líneas de acción, ¿no? Y esas líneas de acción tienen que ver mucho con comunicar y estar visible en determinados sitios. De hecho, los primeros 6 meses de Como Darwin, yo solamente iba a foros, a eventos, a asociaciones, o sea, a sitios donde la gente me viera y supiera qué hago, porque si no te ven, no existes. Y para que te vean tienes que comunicarlo, ¿no? O sea, y no solamente pues montar un desayuno con una asociación de empresarios y exponer allí tu proyecto, que es, o sea, tienes que comunicarlo desde el punto de vista de la pasión. Yo la verdad es que a mí como me encanta lo que hago, es muy fácil comunicarlo. De Claro. hecho, no sabría hacerlo de otra forma. Eh, pero después también en el tú a tú, en el de cómo cuento yo esto a esta persona, pero sobre todo también tiene mucho que ver con la escucha activa. Es decir, si yo no escucho, ¿cómo puedo saber qué es lo que necesita? Ujú. Dentro de lo que yo puedo ofrecer o cualquiera puede ofrecer. Mi primo digamos que me puso en contacto con dos emprendedores de Barcelona, amigos de él, que me preguntaron, vale, mira, hemos creado este portfolio, esta presentación de la empresa para posibles clientes, a ver qué te parece, están emprendiendo. Y yo les pregunté, ¿a cuántos posibles clientes habéis escuchado? Me dicen, no, pero eso después, ¿no? Y digo yo, yo ya lo he vivido, es en plan, vais a tener que cambiar vuestra presentación porque no os van a entender.
desde el punto de vista de la ingeniería, porque ellos son ingenieros también, tú puedes decir a nivel técnico todo lo que van a mejorar, pero realmente es lo que ellos necesitan escuchar. Entonces, lo que les dije fue, os vais a todas las asociaciones que encontréis por Cataluña, donde puedan estar vuestros clientes objetivo. Los escucháis y tenéis una conversación con ellos. Y a partir de ahí, ya podéis crear vuestra presentación, vuestro portfolio, lo que sea, e ir con algo más real de lo que necesitan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que está bien eso. Esto La es parte de muy la comunicación es lindo. importante. Claro, es muy lindo esta parte de lo de empatizar, escuchar. Ujú. En la parte, por ejemplo, de escuchar, ¿no? De cuando hablamos de, por ejemplo, vuestro propósito a la hora de optimizar los negocios, ¿tú qué dirías que es lo que la mayoría de bueno, pymes, startups con las que trabajáis, no se están dando cuenta de que necesitan esa eficiencia en los sistemas o aplicar estas metodologías ágiles, que ahora me gustaría un poco que nos explicaras así, como si fuéramos niños de Ujú. 5 años, para que lo Mm. entendamos, por qué están perdiendo tanto el tiempo o recursos, energía, por no aplicar metodologías innovadoras y lo que supone a veces también eso que hablas tú de la cultura, es decir, para que una empresa innove y cambie también hábitos que llevan décadas o muchos años instalados y que digan, uy, pues tal vez voy a innovar y voy a intentar este proceso, este sistema diferente que me está proponiendo Aida. A ver, como te digo, en nuestros clientes no tenemos prácticamente reticencia. Es decir, ellos ya son conscientes del problema. O sea, ellos ya son conscientes de que el mundo ha evolucionado, de que si no evolucionan ellos, pues probablemente se van a quedar atrás. Va a haber otras empresas que lo hagan, sus competidores, y que eso les lleva a un problema, ¿no? Realmente. O sea, por ejemplo, lo que hacemos también es en formaciones que nosotros damos, pues a través de diferentes clústeres o lo que sea. Ahí hacemos un poco de embajadores de los métodos, ¿no? Y demostramos con casos prácticos cómo simplemente con este cambio de formas de trabajar, pues sobre todo se entrega mucho más rápido. Bien seas una empresa de productos o de servicios o de gestión de proyectos, pues lo que entregas es un proyecto. Lo importante es la entrega temprana, utilizando mínimo, o sea, los recursos que tienes. Pero, ¿por qué? Porque si tú no entregas, tú no cobras. General. Entonces, es un enfoque un poco diferente, pero digo el de las metodologías, pero lo que sí explicamos es que realmente la eficiencia no viene solamente de maximizar, digamos, es que quiero contártelo como para un niño de 5 años. Ahí está, vamos a hacerlo Vale, muy te voy a fácil. poner un ejemplo, te voy a poner un Muchos ejemplo. ejemplos, que así es como lo entendemos mejor. Lo de las Vale, metodologías ágiles, sí. vale, mira, eh, un ejemplo es la sanidad pública. Ajá, Hay una cosa que dicen las metodologías ágiles, es que tú puedes buscar eficiencia en recursos o eficiencia en la entrega, ¿no? En el flujo, lo que se llama desde el inicio hasta el final. Vale. Piensa en un paciente que realmente va bueno, a su médico de cabecera y dice, mira, tengo un lunar. Ese médico de cabecera le va a derivar a un especialista. El especialista le va a derivar a una prueba. Esa prueba va a tener un diagnóstico. Después tienes que volver al especialista o al médico de cabecera que te dé el diagnóstico. Después te solicitan la operación y después a partir de ahí te operan, bli, 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 del posoperatorio, todo lo que tú quieras, ¿vale? sí, Todo eso, a día de hoy, cuando la sanidad está enfocada en la maximización de recursos, es decir, que los médicos estén el 100% del tiempo tratando pacientes, que las máquinas estén el 100% del tiempo ocupadas, lo mismo, eh, como se dice, los quirófanos, bueno, las salas, todo esto, lo que buscan es la eficiencia en recursos, que todo esté el 100% del tiempo o el máximo tiempo posible ocupado. Después está la eficiencia en flujo. Y ahora vas a entender la diferencia. Si yo soy un paciente, voy al médico de cabecera y le digo, mira, tengo este lunar.
y el médico de cabecera te dice, tengo un dermatólogo disponible, vente, que ya te lo mira ahora. Y el dermatólogo coge, mira, tiene, pues imagínate, algo que le permita realizar allí in situ esa prueba diagnóstica de cómo es el lunar, ¿vale? Y dice, y detecta que efectivamente puede ser un lunar que derive en algo complejo, pero de momento, como es pequeño, porque lo acabas de detectar, pues dices, vale, pues la operación te la hacemos aquí en el centro de salud. Vale, imagínate, porque es algo ambulatorio. Perfecto, punto. Esa es la eficiencia en flujo. Yo entro y salgo con el problema solucionado. A mí me gusta Vale. esta, me gusta la del flujo. Me Sí. gusta más. Que es genial. Sí. Vale. Entonces, la gente dice, ya, pero es que entonces tendrías que tener un equipamiento para mirar esto en el momento, tendrías que tener todo el mundo, gente disponible en el momento para que te hagan esa valoración, ¿sabes? O sea, eso supondría utilizar muchísimos más recursos y que esos recursos estuviesen libres para poder atender a estas personas. Es decir, que no tuviesen su agenda 100% ocupada para poderla atender in situ. Entonces necesitarías muchos más médicos, necesitarías muchos más aparatos y dirías, claro, esto no es eficiente. Vale. Ajá. Pero míralo desde el punto de vista de que cuando tú analizas el coste por paciente, es decir, imagínate esa persona que estuvo durante 2 años para llevar una intervención que al final fue quirófano, etcétera, etcétera. Si tú analizas el coste de ese paciente, de todos los recursos que ha consumido ese paciente a lo largo de su trayectoria, es muchísimo más alto que el que tienes de la primera vez. Entonces, hay una serie de indicadores que te dicen, vale, tus recursos son estos, pero lo importante es que entregues. ¿Por qué? Porque te va a costar mucho menos entregar cuanto antes que entregar dentro de 2 años. Ujú. Vale. Al final, evidentemente, todo es un balance entre unas cosas y otras. Vale. Es decir, evidentemente tengo que tener a mis recursos un alto porcentaje del tiempo ocupado, pero primando que tengo que entregar. Cuando en realidad en las empresas hacemos al revés. Lo que hacemos es en plan, vale, primer objetivo, maximizar recursos, es decir, que los recursos estén a full. Segundo objetivo, minimizar, o sea, disminuir el tiempo de entrega. Pero no. Si le giras y le das la vuelta y tu objetivo es disminuir el tiempo de entrega y después maximizar los recursos, tu entrega de valor, tu flujo de caja y tu negocio va a ir mucho mejor. Bueno, así como ejemplo, no sé si sirvió. Sí, veo que entre los dos hay un aspecto clave en el elemento tiempo, ¿no? O sea, Ujú, y pensar como también en el largo plazo, que me lleva mucho a ujú. cosas que se podrían aplicar incluso en cómo vivimos nuestra vida, pues eso, imagínate cuando eliges una carrera por no tener tal vez una formación X o tomarte un año sabático, que tal vez, por ejemplo, dices, pues me tomo un año sabático y no es eficiente, ¿no? Porque estás perdiendo el tiempo, pero tal vez Ya. el año sabático te ayuda a tomar una mejor decisión y en el largo plazo como que Ujú. das muchos otros recursos, pues de dinero o de lo que sea. O sea, como que se pueden aplicar estas mismas metodologías a la toma de decisiones de otros tipos y de otras cosas. Sí, correcto, correcto. Está viniendo mucho a Amazon, a la mente, digo, los de Amazon hicieron lo del flujo, porque es como que, claro, la forma de Claro. enviar, no sé si tú nos puedes explicar en el caso de Amazon, pero se ve que ponen, claro, al consumidor como en prioridad, pero también cómo te llegan las cosas tan rápido, la logística, cómo lo han ellos... A ver, realmente esto no es nada nuevo. O Claro. sea, esto empezó en los años 60 en Toyota. O sea, lo que es la parte del manufacturing y entregar en flujo, eso, el mundo de la automoción está, o sea, ya lo ha vivido de siempre. Pero las metodologías ágiles, hay determinados conceptos que parten de eso del manufacturing y después dicen, ¿cómo llevo esto al desarrollo del software? Y ahora es cómo junto Lean con agilidad y veo qué es lo que pasa en una pyme. Eso es lo que hacemos nosotros. Es decir, no somos puristas de método. O sea, supongo que algunos consultores dirán, eso que haces no es Scrum, o eso que haces no es Kanban, o eso que haces no es Lean. No, no lo es. No lo es. Es lo que necesita esta empresa para su modelo de negocio.
Ujú. Y no tiene por qué ser puramente una metodología, sino que tiene que ser su forma de trabajar, que es la que para ellos funciona. Entonces buah, es genial. Y cuando vas a una empresa y, y empiezas a conocer todo su modelo de negocio, sus procesos, y con, digamos, con las herramientas que tú tienes, ¿no? De haber visto ya muchas cosas, te empieza a cuadrar todo y haces y ves cómo todo encaja y dices, vale, con esto yo creo que aquí podemos conseguir mucho. Lo malo de esta parte, que en nuestro método de trabajo intentamos estandarizar lo máximo posible para ser mejores y hacerlo todo igual y después poder escalar, pero como cada empresa, aunque sea del mismo sector, es un mundo, porque su forma de organizarse es diferente, porque sus personas son distintas, porque tienen conocimientos adquiridos, cosas que les han funcionado y que igual les siguen funcionando, porque no todo es decir en plan, no, mira, lo que habéis hecho hasta ahora es una mierda. No, perdona. Lo que habéis hecho hasta ahora es genial porque habéis sobrevivido hasta ahora. Es decir, eh, eso hay que ponerlo muchísimo en valor. O sea, no es llegar y te voy a cambiar las cosas porque sí, no, porque probablemente el 90% de las cosas que estás haciendo están bien, porque por eso has sobrevivido. De hecho, nosotros trabajamos mucho con empresas eh, en las que lo que quieren es aportar más valor, ¿no? Y te pongo una diferencia. Si una empresa está pasando un momento determinado duro, es decir, pues está planteando despidos, tiene que reducir costes y demás, eh, ahí no trabajamos. Pero no porque no les podamos ayudar, pero es básicamente porque el enfoque de la metodología va a ser completamente diferente, ¿no? Si tú lo que quieres, o sea, lo que trabajamos es con empresas que quieran seguir creciendo y o dar un mejor servicio a sus clientes o con las personas que tienen conseguir que organizarse de otra forma puedan llegar a tiempo a sus pedidos para poder seguir creciendo, para poder seguir contratando personas, para, ¿sabes? Para que la empresa se pueda mantener. Ahí sí. Ahí sí, porque para nosotros la reducción de costes de la empresa es una consecuencia del aumento de valor. No tiene que ser nunca el objetivo. Si estás en un momento en el que tienes que reducir costes, ojito, seguro que tuviste momentos buenos para intentar mejorar. Ujú. Entonces, bueno, es un poco nuestro mantra también y Claro. eso nos ayuda. Es lo que decías de los valores, ¿no? Hay unos valores ahí. Ujú. Tú, al empezar un poco el podcast, recuerdo que además en la presentación hablas mucho de Galicia. Para los que nos estéis escuchando, sí, estamos en base aquí en Galicia. Y claro, de Galicia para el mundo un poco. Aida, que además es un podcast muy internacional y me gusta mucho que nos expliques también esta parte, ¿no? Que Galicia tiene como una cultura, en Galicia tenemos un idioma y una forma también de trabajar, me imagino. Entonces, eh, ¿qué dirías tú que trabajas con pymes en el sector gallego, ¿no? El talento que hay aquí, lo que antes comentabas, si lo quieres desarrollar un poco para que entendamos los que no son de Galicia y los que nos están escuchando, ¿qué necesitan las empresas gallegas que tal vez no saben o que ves tú que podrías hacer así como una pequeña, ¿sabes? Coger un poco los patrones que ves que se repiten y que te estén escuchando. ¿Qué les dirías? A ver, por ejemplo, en Galicia, Galicia no tiene muchísimas multinacionales. O Ujú. sea, el tejido Inditex, ¿no? empresarial tiene Inditex, Hijos de Rivera, Pescanova, o sea, son contadas, ¿no? Eh, pero, claro, entonces el tejido empresarial gallego, fundamentalmente, son pymes y autónomos. Yo diría más autónomos que pymes. Es decir, Estamos, hay autónomos. muchas personas que están en autoempleo, que Ujú. directamente se han montado por su cuenta y han dicho, bueno, y que ahora pues les va un poco bien y tienen dos, tres, cuatro trabajadores. De hecho, en Galicia esto de hacer SL es por el grito del cielo. O sea, yo constituí SL de inicio, o sea, ni me lo planteé volver a ser autónoma como había sido, eh, pero es en plan como, Dios, ¿y si te va mal? O sea, es, tenemos un poco esa mentalidad. Y después que en Galicia
está muy instaurada la cultura del trabajo y del esfuerzo, o sea, cada vez menos. O sea, o sea, porque yo no lo, digamos que no lo desprecio en absoluto, de hecho es genial el tener esa cultura. Eh, pero mm, digamos que tenemos pensado que quien trabaja más es mejor. Y yo muchas veces lo que cuento, ¿no? Cuando hablo con mis clientes es trabajar más en algo que no aporta nada no es mejor. Ahí está. Como buena, ¿sabes? Formadora en metodologías ágiles, claro que sí. Claro. Entonces, claro, digamos que ese cambio de mentalidad cultural a veces cuesta, ¿no? Porque se le sigue midiendo a los trabajadores por el tiempo que están trabajando. Ahí está. Sí, Está cambiando mucho, ¿eh? Porque lo de las jornadas laborales de 40 horas, que venía mucho, ¿no? Del tema industrial y de, bueno, pues estas son jornadas que por esta razón, cuando te pones a estudiar la historia detrás de por qué son 40 horas y ahora cuando hay muchos procesos mucho más creativos, cómo funciona la creatividad, ¿no? Que se habla de ujú, momentos de descanso combinados con momentos de alto foco, que cambia muchísimo la percepción de... sí. Yo me recuerdo muchas veces que me siento hasta culpable de, uy, es que no estoy trabajando 8 horas al día. Y tal, luego... Ya, pero porque tenemos esa cultura. O Exacto, sea, yo, ahí está. yo hay días que trabajo 6, hay días que trabajo 9, y hay días que trabajo 1, y hay días que trabajo, no sé, 5. ¿Sabes? Es en plan. eh, pero bueno, digamos que, por ejemplo, lo de tener jornada de verano, es el plan, yo decía, "Puf, jornada de verano", pero por mí, ¿eh? No por mis trabajadores, evidentemente, tienen jornada de verano. De hecho, nosotros no tenemos ni jornada. O sea, sí, decirte, Claro. tenemos un calendario en el que vemos cómo estamos, y si alguien tiene rocódromo a las 10, pues tiene rocódromo a las 10 de la mañana. O sea, no tienes cliente, aprovecha. Ya te gestionarás en otro momento. Ya algún día le tocará trabajar de 7 a 9 de la noche, pero porque nosotros, claro, tenemos que adaptarnos mucho a nuestros clientes, entonces cada uno es libre de organizar su horario como quiera. Y evidentemente, ni mucho menos te estoy contabilizando las horas que están trabajando. O sea, en algún momento tendremos más apuro, en otro momento tendremos menos, y habrá que disfrutarlo también. Entonces, bueno, pero sí que en Galicia eso todavía estaba muy arraigado. Claro, yo creo que está... El tema de la presencialidad. Claro, eso ya es muy revolucionario, ¿eh? Lo que me estás diciendo de que uno se organice el horario, que es algo que, claro, si eres autónomo, si eres emprendedor, tienes tu empresa, organizas el horario de esa manera, pero es que hay mucha ciencia ya, o sea, hay muchos estudios que van detrás, que apoyan el hecho de que eso puede ser mucho más eficiente, justo el modelo de trabajo que acabas de decir, o la Ujú. forma en que se distribuyen las vacaciones, ¿no? O la forma en que se distribuyen. Hay cosas que sí funcionarán, pero está claro que depende del tipo de trabajo. A ver, evidentemente hay trabajos que requieren presencialidad, y yo que soy ingeniera, que he trabajado en industria, que sigo trabajando en industria, o sea, hay turnos de trabajo que, bueno, que requieren esa presencialidad, pero bueno, y empresas que antes tenían turno partido trabajando en industria han visto que si trabajan solamente de 7 a 3 se trabaja mucho mejor. Ujú. Entonces, que muchas veces son esas creencias limitantes que tenemos, en base de siempre se ha hecho así y ha funcionado. Pues no, hay otras formas y puede evolucionar. Ahí está, el como Darwin, la parte como Sí. de adaptarnos al cambio. Pues, Ujú. Aira, voy a ir llegando un poco hacia el final, pero antes de despedirnos me gustaría que nos compartieras con nosotros un libro, un podcast que para ti sea como clave en la transformación profesional, o sea, un libro que pueda ayudar mucho pues a nivel de mentalidad o que a ti te haya ayudado a como hacer un clic en un momento decisivo para ti, que te venga así en mente. Vale, voy a recomendar dos porque uno ya lo recomendé antes. O sea, si estás pensando en emprender, léete el libro negro del emprendedor. Yo soy malísima para los autores y demás y no sé de quién es. No te preocupes, yo lo busco, lo dejo ahí en la descripción. El libro negro del Vale, emprendedor. Ahí lo tengo. sí, eso es ¿Por por qué si te estás gustó? pensando. Aida, ¿Eh? ¿por qué te Porque te lo gustó? pone todo tan negro que realmente, si quieres emprender, si eres buen emprendedor, dices, vale, voy a por ello.
pero si dudas, te va a decir, uff, creo que esto no es para mí. Ahí está. Entonces es como un filtro de, vale, sí, de verdad quiero emprender. Y eso está guay. Y después, el segundo es Reinventar las organizaciones, de Frederic Laloux, que, que es, trata de los diferentes estados por los que pasaron las diferentes organizaciones a lo largo, pues, de la historia, ¿no? Y habla como lo que hace es catalogar a las organizaciones en diferentes colores según su estado de madurez o de evolución. Y te da ejemplos. Pues ha investigado determinadas organizaciones y da ejemplos de por qué si tu organización es más descentralizada, por así decirlo, tiende a ser más eficiente, si tienes las decisiones más descentralizadas. Y volviendo al ejemplo de la sanidad, yo esto es que en algún momento creo que se lo conté a un político. Acabarás tocando la sanidad gallega o si llega la... Hombre, no lo sé, pero es algo que tengo ahí, ¿sabes? A ver, realmente tenemos una sanidad de lujo, o sea, nada que decir. Tengo hijos mellizos, prematuros, y de no ser por la sanidad pública, pues ojito, igual no estaban aquí hoy en día. Pero, como todo se puede mejorar, y hay amplio margen de mejora, todos lo sabemos. Entonces, imagínate que si tú tienes una sanidad pública, en vez de tenerla centralizada, ahora mismo está descentralizada la parte de, en plan, está descentralizada en comunidades autónomas, vale, ok. Pero yo no me refiero a ese tipo de descentralización, sobre todo porque es mala si no hay colaboración. Es decir, yo que soy de Barco de Valdeorras y me tengo que ir a Orense al hospital, o sea, no vivo ya en el barco, en vez de poder ir a Ponferrada, por ejemplo. O sea, es un poco... Pero bueno, si estamos hablando de la descentralización y lo que te digo, si dotamos a los centros de salud de determinados recursos, vamos a mejorar esa eficiencia en flujo. Por lo tanto, el coste por paciente no se nos va a ir de madre. Y Reinventar las organizaciones hace un poco el análisis de determinadas empresas que aplican esto en su día a día, con pequeñas descentralizaciones dentro de la propia empresa. Y como con modelos colaborativos entre esas empresitas que engloban lo general, pues se puede ser muchísimo más eficiente. Ahí está interesante el tema de la colaboración, ¿verdad? Que tal vez cuando yo estudiaba Darwin recuerdo en biología, había ese elemento también de competir, pero al final realmente no estás compitiendo realmente. A veces la persona con la que compites te hace ser mejor, pero al final, ¿verdad? Realmente no estamos, yo lo veo más colaborativo todo también. Es colaborativo, total, y yo creo que las relaciones a día de hoy, sobre todo empresariales, tienen que ser colaborativas. Es decir, creces tú y crezco yo Ahí con esa relación. Y si no, es como las relaciones de pareja. Si no creces tú y crezo yo, o sea, crezco yo, la relación es tóxica. está. O sea, tenemos que tenerlo eso en cuenta, la parte de la colaboración. Es un win-win. Y ya está, ¿no? Dije 2 libros, sí. Ahí está. Y no sé si es el caso, pero lo que has hecho que has sido madre hace poco, ¿no? ¿Ha Bueno, hace coincidido? 4 años ya. He emprendido Porque siendo madre de mellizos. por los tiempos es como que casi coincide, ¿no? Ser madre de tu proyecto y de tus mellizos, ¿no? Sí, mis mellizos nacieron el 31 de diciembre de 2020 y Wow. mi O sea, proyecto justo con la nació pandemia. Sí, son hijos de Madre mía, pandemia. pues eso fue muy intenso, ¿eh? Sí, 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 y prematuros de pandemia, eso da para otro podcast. Ah, total, total. Pero después, o sea, y la empresa fue el 11 de abril de 2023. O sea, ellos tenían años, sí, 3, ahora van a hacer casi 5. Sí, del 23, ahora estamos en 2025, sí, ahí estamos. Probablemente el hecho de ser madre, o sea, de tener los pequeñitos y tal, incluso te ayudó más como emprendedora, ¿no? Te dio como una fuerza extra. A veces se piensa que puede ser como peor o, "Uf, madre mía, qué locura", ¿no? Porque desde fuera parece muy complicado, o sea, ser madre de unos niños recién nacidos y luego además emprender. Pero yo creo que hay como una fuerza que te viene ahí, creativa y como de ideas, cuando además tienes unos peques ahí
No sé cómo... ¿Sabes para lo que me sirvió a mí? Fue para establecer mis prioridades. Es decir, yo fui madre y a partir de ahí dije, voy a hacer lo que quiero. En plan, lo que me gusta, voy a intentar ayudar, voy, no sé, digamos que digo, ¿me veo en este trabajo para toda la vida? No, pero sobre todo era en plan, no porque dentro de 6 meses yo soy de hacer las cosas antes de estar quemada, ¿no? Entonces dejé mi trabajo antes de estar quemada. Dije, dentro de 6 meses voy a estar quemada y mis hijos no se lo merecen. Ah, wow, Entonces, en parte fue eso. Y bueno, en mi caso fue más sencillo el hecho de emprender porque, bueno, mi marido o sea, realmente era el que muchas veces me apoyaba y estaba con ellos. Entonces, si tienes esa parte de corresponsabilidad, todo es mucho más fácil. claro. Qué bonito Sí. que fuera un catalizador, ¿eh? Para tu proyecto también. O sea, que te hiciera Ujú. como reevaluar cosas o las prioridades. Qué importante es. Sí, 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 es muy importante, la verdad. Y no sé qué más contar. Pues no, ya estamos llegando un poco hacia el final y una pregunta Bien. que me gusta mucho haceros es la de qué es la magia para ti, porque Voces Migas hablamos de la magia que se crea en nuestra voz cuando comunicamos desde nuestra esencia, desde ese propósito y luego las oportunidades las atraemos en lugar de forzarlas, de estar intentando buscarlas por todos los lados. Entonces, ¿qué dirías tú que es la magia profesional para ti en todo lo que has vivido en tu historia, desde que estabas estudiando ingeniería química, ahora que has creado como Darwin? ¿Cuál te parece que es la magia que lo cambia todo a nivel profesional? Yo creo que a nivel profesional y a nivel comunicación en concreto es ser capaz de transmitir tu pasión. Es decir, si eres capaz de comunicar y de transmitirle a la persona que tienes enfrente la pasión con la que haces tu trabajo, yo creo que ahí haces magia. Porque independientemente de que a esa persona le encaje más o menos tu proyecto o digamos, sea el momento o no de comprarte o no, o de hacer un proyecto contigo, eh, lo vive, ¿no? Y dice, uff, si esta persona es capaz de hablarme con esta pasión de lo que hace, es porque lo va a hacer bien. Ahí está. Sí. Entonces, a mí me parece que eso es, eso es la magia. Y también, por otra parte, tanto a nivel profesional como personal, yo creo que la magia se da en momentos compartidos. Es decir, si tú puedes compartir un proyecto con tu familia, con tus amigos, em, tus logros y realmente eso se ve validado, eso es magia, Te iba a ¿sabes? decir, se ve validado, ¿eh? Porque a veces lo compartes con tu círculo cercano y te pasa lo Sí, sí, contrario, claro, que tal no creen en ti, correcto, y te dicen, te vas estás a loca, ¿qué pegar, vas a estás loca. hacer? Sí, no, no, pero en este caso es así. Qué bonito. No sé. Mm. Muchísimas gracias, De Aida. nada, gracias a ti. Muchas gracias por venir, por compartir con todos nosotros tu historia, tu proyecto como Darwin, me Yo parece encantada, ya ves que lo maravilloso. comparto con pasión. Sí, ahí está, mucha pasión. Te iba a decir, pues tú lo has conseguido, estás ahí. Y nada, que no sé si quieres, voy a compartir, por cierto, tus redes sociales donde la gente te puede encontrar, las voy a dejar todas en la descripción, pero si quieres compartir con los que nos están escuchando, porque dicen, uy, a mí me interesan todos los procesos ágiles, lo quiero ya aplicar a mi empresa, a mi pyme, los que nos estáis escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? Pues, a ver, nosotros tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, o sea, y también tenemos web en comodarwin.com. Como Darwin es el Instagram y como Darwin es el LinkedIn. Así que ahí me encontraréis y me escribís. Creo que está mi teléfono también por alguna parte. Entonces, a quien quiera, aquí estoy. Vale, perfecto. Voy a dejaros a todos que lo sepáis en la descripción donde esté esto como podcast, como vídeo, lo voy a dejar en la descripción para que puedan ir a tus enlaces, os voy a dejar ahí.
Pues con eso, Aida, muchísimas gracias por venir a Gracias a ti, yo encantada. a comunicar con pasión tu proyecto y nada, que tengas muy, muy buen resto de día. Es un día muy, muy bonito por aquí, por Galicia. Está un día precioso de otoño. Sí, cierto es, cierto es. Hasta luego, muchísimas gracias.